todos los canales de televisión empezaron a mostrarla. ¿Cómo se juzgará en la historia esa instancia? Bueno, la verdad no tengo la respuesta respecto de cómo se va a juzgar esa imagen. Imágenes terribles de muertes en Venezuela, lamentablemente venimos viendo hace mucho tiempo y se repiten hace años, uno podría decir. Por lo tanto, es muy difícil opinar ahora, más cuando se están desarrollando los acontecimientos, cómo se va a juzgar una imagen. Hubo tantas imágenes, recuerdo una de bombas incendiarias contra policías en motos en la zona de Altamira, justamente muy cerca de las imágenes que ustedes estaban mostrando, unas imágenes que también impactaron mucho con las motos quemándose, que habían sido hechas por sectores opositores. Muchas veces se dice una imagen vale más que 1000 palabras, las imágenes no siempre permiten comprender todo y a veces se van muy rápido y lo que queda es otra cosa. Sin duda. Yo creo que, como nos llamó la atención a nosotros y la réplica instantánea en los medios de comunicación del mundo, justo cuando Carlos Vecchio estaba hablando, fue lo que la hizo viral. Ahí está, la hizo viral. Mientras que antes yo estaba viendo cómo los canales de Estados Unidos cubrían esta nota, y era BBC World, el canal de la BBC Internacional, el que entraba y salía con mayor frecuencia de la nota hasta esa instancia. Ahí se convirtió en el tema hasta de Fox News, etcétera, etcétera. Pedro, recién Carlos Vecchio decía, esto no es un golpe de Estado. Estados Unidos no tiene nada que ver, voy a citar exactamente, espera. Estados Unidos no intervino, es un esfuerzo venezolano. ¿Tu reacción? Bueno, a ver, yo no soy quien para discutir con Vecchio, por supuesto, yo no soy político, yo trato de analizar los hechos. Él habla como un político que tiene como un objetivo central, y además lo ha manifestado, derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Yo lo que puedo ver son las circunstancias y tratar de ayudar a la gente que nos está mirando a comprender lo que está pasando. Creo que estamos viendo una tercera fase de lo que vimos desde que Guaidó asumió como presidente encargado o autoproclamado presidente encargado. La segunda fase fue la que vimos en el puente ahí en Cúcuta, entre Cúcuta, en la frontera de Colombia-Venezuela, que vos antes señalabas que estaba nuestro compañero Rincón. Y esta es una tercera fase desde que Guaidó asume como presidente encargado y logra un reconocimiento internacional. Decir que Estados Unidos no tiene nada que ver, es un poco ingenuo. O sea, yo entiendo que un político diga que Estados Unidos no tiene nada que ver, pero es innegable que Estados Unidos juega un rol fundamental en lo que está pasando en Venezuela, con el bloqueo a cuentas venezolanas, a políticos venezolanos, con los viajes a la frontera entre Colombia y Venezuela. O sea, Estados Unidos juega un rol muy importante en lo que está pasando en Venezuela. De hecho, el primer gobierno que reconoció a Juan Guaidó fue justamente el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La gran pregunta, creo yo, es, frente a una sociedad dividida, es dónde está el apoyo. Y creo que, y esto lo hemos conversado más de una oportunidad en CNN, lo he escrito también en mis columnas, creo que hay una visión un poco simplista de ambos lados, tanto del gobierno minimizando el poder de la oposición y tanto de la oposición minimizando el poder del gobierno. La oposición insiste mucho en que el 90% de la población está en contra del gobierno, algo que se ha comprobado que no es cierto. Lo decían en la época de Chávez también, y Chávez ganaba las elecciones, ahí decían que era fraude. Por otra parte, dicen también que todo depende del poder militar. Y si bien es cierto que el poder militar es importante en una situación como la que se vive en Venezuela, me parece, y esto lo he dicho muchas veces también, que desde la oposición se minimiza el apoyo popular que tiene Maduro, que tiene el chavismo, que tiene la historia del chavismo. Y desde el gobierno se minimiza también el poder de movilización que ha tenido la oposición, especialmente después del triunfo de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Yo pensaba que con el advenimiento de los medios digitales, fake news y todas estas situaciones, acusaciones que van y que vienen, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es, estamos separándonos cada vez más, ¿no? Estamos viendo con los lentes que nos interesa ver. Por eso yo siempre digo que hay que leer todos los periódicos, de todos lados, y hay que ver qué es la posición que tiene este o el otro. No debería ser periódico de todos lados, pero de hecho lo es. Entonces me pregunto, para la visión desde Argentina, ¿no? Como analista internacional, colaborador de este canal,
cardenal Pedro Brigger, un hombre internacional. Censado, desde la visión de Argentina. No. ¿Esto qué le produce al Antes al no, continente últimamente, americano, esta 8 situación días en que fui. Venezuela? Antes no. Todo depende Ah, del momento antes que se mucho lo mire. antes Creo no. que lo dijiste muy bien recién. Dijeron El que iban gobierno a del presidente venir. Mauricio Macri ha salido a respaldar inmediatamente a la oposición hoy, y ya lo hizo en ocasiones anteriores. ¿Representa esto el sentir de la mayoría de la población? Es difícil de medir. Creo que la gente cada vez más está involucrada en el tema de Venezuela, porque Venezuela ocupa un lugar central en los medios de comunicación. Pero también hay planteamientos de mucha hipocresía. Fíjate que la semana pasada en Arabia Saudita decapitaron a 37 personas. Y uno se pregunta, ¿por qué esto no fue un tema central de las grandes cadenas de noticias, de los medios de comunicación? 37 personas decapitadas en un país donde no hay elecciones. Y sin embargo hablamos todo el tiempo de Venezuela. Alguien podría decir, bueno, es parte de nuestro continente, por supuesto. Sin embargo, todo el mundo está opinando sobre Venezuela y no todo el mundo opina sobre Arabia Saudita. Entonces yo creo que esta división respecto de lo que sucede en mañana, está mejor mañana, más y seguro. específicamente en Venezuela, está distribuida ideológicamente. Quienes están con el gobierno del presidente Mauricio Macri están apoyando a la oposición en Venezuela, y me imagino que una parte importante de quienes no están con el gobierno de Mauricio Macri, es difícil de medir, por supuesto, no están con la oposición que apoya al gobierno de Mauricio Macri. 5 o 6. ¿Por qué no 4 o 5? En todo el continente. 4 o 5. Todo depende, como vos decías, de qué anteojos te compras. En la mañana no puede. La audiencia que cada medio tenga, ¿no? Porque cuando me contabas el tema de Arabia Saudita, yo inmediatamente presté atención a cómo cubrió el tema CNN. Entonces, a las 5 en punto puede. ¿No? Porque es un tema. Entonces, ¿quién espera a las 5 en punto? Trump sale diciendo, es un socio muy interesante, muy importante, a las 6, etcétera. Entonces, la cobertura va a tomar otro tipo de preponderancia con respecto a un esa medio es, internacional. esquina Colón de los dos. Nuevamente, como te autodefiniste, como un analista, como un evaluador de la situación. A las 5 de la tarde. Ah, bien, señorita. Escribir un artículo periodístico sobre el hecho de lo que sucedió hoy en Venezuela. A las 5 de la tarde, miércoles. La gente que lo sigue, Juan Guaidó. Muy bien, aquí estaremos presentes. A usted muchas gracias. Hasta luego, adiós. Mira, la definición de golpe de Estado es extremadamente complicada y se la usa políticamente. Para la memoria colectiva de América Latina, un golpe de Estado es cuando vienen los militares, cierran el Parlamento, prohíben los partidos políticos, prohíben los partidos opositores, los sindicatos, reprimen, censuran. Desde este punto de vista no estamos viendo un golpe de Estado en el sentido tradicional. ¿Hay un levantamiento de la oposición? Sí, lo dice la propia oposición. Nuestro objetivo es derrocar al gobierno. Lo dicen con todas las letras. ¿Cómo definir esto? Yo creo que nos enmarañamos en las palabras si entramos a definir si esto es un golpe de Estado o no. Desde el gobierno dicen, es un golpe de Estado. Desde la oposición dicen, no es un golpe de Estado. Y por eso digo, creo que los confundimos a veces con definiciones que son importantes, no las niego. Pero creo que muchas veces queda más en el ámbito de la academia, de lo que podemos opinar sociólogos, politólogos en el ámbito académico. Creo que lo que se ve claramente es un nuevo intento por parte de la oposición, pensando en tu pregunta del artículo, un nuevo intento por parte de la oposición de derrocar a un gobierno que creen ellos que es mucho más débil de lo que es. Lo presentaron al mundo como muy débil cuando asumió Juan Guaidó, y rápidamente desde Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos se apresuraron en reconocer a Guaidó pensando que Maduro caía ese mismo día, y no cayó. Pensaron que eso iba a suceder con la famosa ayuda humanitaria en los puentes de Cúcuta, en la frontera Colombia-Venezuela, y decían, la ayuda humanitaria va a entrar, esto muestra la debilidad de Maduro, Maduro se va a caer, y eso es como se dice en inglés, wishful thinking, expresión de deseos. Nosotros como analistas, como periodistas, tenemos que tratar de dejar de lado lo que son las expresiones de deseos de los políticos. La oposición está deseando que Maduro sea extremadamente débil y que caiga. Y desde el gobierno se está deseando que la oposición sea extremadamente débil y que no logre su cometido. Creo que al final del día seremos todos un poquito más inteligentes.
Pedro Brigger, gracias desde Buenos Aires, él es colaborador de CNN. Me piden desde el control que